Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Mario, bienvenido a este vídeo de YouTube en un formato un poquito más largo. Voy a explicar básicamente una de las dudas más frecuentes que veo, una de las informaciones que veo que más faltan en el sector, que es cómo estructurar un equipo de ventas para un lanzamiento en este caso. Hay muchas cosas de las que voy a explicar que son realmente aplicables luego a un evergreen, pero en este caso voy a hacerlo específicamente para un lanzamiento. Quiero dejar claro que la información que voy a compartir en este vídeo es una información que no está en ninguna formación, en ningún curso online, no la he aprendido por ahí leyendo un libro de Alex Hormozzi ni nada de eso. Lo he aprendido en la práctica, gestionando equipos comerciales y departamentos comerciales de proyectos muy grandes a nivel infoproducción. Personas que estoy seguro que te han salido vídeos suyos por ahí que facturan pues 6, 7 cifras al mes. Yo mismo fui director comercial durante todo 2024 de un equipo básicamente desde cero, que luego acabo facturando en ese mismo año 1,5 millones de euros y he gestionado más de 15 proyectos en lo que refiere a el departamento comercial, no solo como director, sino también gestionando la estrategia y un poco lo que es el departamento en general, gestionando directores y demás. O sea, básicamente te lo digo porque en redes sociales pues hay mucha gente que habla sin saber, sin experiencia y simplemente vomitando cosas que han visto en una formación o lo que sea. Y quiero que te quede claro que lo que voy a compartir aquí son conocimientos que van, o sea, vienen de la mano de la práctica y de conseguir resultados con esa práctica, ¿vale? Entonces, dicho esto y hecha esta pequeña aclaración, voy a meterme a explicar los diferentes puntos que son interesantes para este vídeo y que son importantes que tú entiendas a la perfección. Vamos a hablar de, primero, cuántos closers necesitas para tu lanzamiento, que esta es una duda muy frecuente, cómo pagarles, cómo incentivarles, cómo entrenarles y luego lo que es una organización interna a nivel de lo que es el departamento, ¿vale? Entonces, entramos primero con lo que es cuántos closers necesitas. Este es un tema muy importante, ya que generalmente o sea, digamos que aquí queremos hacer la ingeniería inversa, ¿no? Queremos entender primero cuánto vamos a recibir a nivel leads y a nivel volumen para luego decir cuántos closes finalmente vamos a necesitar justamente en la parte final del funnel, ¿vale? Muchas veces es como, sí, vale, quiero 4 closes. ¿Pero por qué? Porque he echado así un dedo al aire y considero que es un número que tiene sentido para mi proyecto. No tiene ningún sentido, ¿vale? Quiero que hagas unas estimaciones y que te bases en estas estimaciones para elegir ese número de closes. Estos números, como digo, son aproximados, algunos más que otros, y luego también te voy a dar una solución para si aunque veas o sea, este vídeo, esta parte y te genere dudas, ya que es algo genérico, ya que no conozco tu proyecto, que también puedas, digamos, cubrirte las espaldas de lo máximo posible, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que entender primero de todo en lo que es un funnel común de lanzamiento, como puede ser grupo de WhatsApp, webinar, formulario y agendación. Entonces, lo normal es que de grupo de WhatsApp a webinar haya como un 40-60% de asistencia si haces un calentamiento correcto. Entonces, dando por hecho que sí que lo haces, luego tienes que tener en cuenta que el webinar, si es bueno, puedes tener entre un 30 y un 50% de formularios completados. Con formularios completados me refiero a que si tu estrategia no es ni checkout ni agenda llamada, sino que es rellenar un formulario, lo más común suele ser entre un 30 o un 50%. Esto va a depender de muchas cosas, evidentemente, ¿no? Luego de formulario a agendación, es decir, de las personas que rellenan los datos y que nos entran al CRM esos leads, podemos tener entre un 30 y un 60% de agendación, de formulario a agendación. Esta parte, digamos que la puedo hacer o un closer o la puedo hacer un setter, un asistente, o llámalo X, llámalo Y. Esto va a depender también, sobre todo, de, primero, cuántos lanzamientos hayas hecho tú como infoproductor y también de dónde vengan los leads que has metido al grupo de WhatsApp. ¿Vale? Si hay mucha demanda reprimida y demás, pues los números serán más grandes y si no, pues serán más pequeños. Si tienes a 10.000 personas, pues van a ser más pequeños generalmente, ¿no? Y luego en agendaciones, pues podemos tener entre un 20 y un 40% de cierre. Evidentemente hay casos en los que puede ser un 50, un 60%, etcétera. Me atrevería a decir incluso que si es superior a un 40-50%, seguramente has filtrado demasiado y te has dejado incluso dinero sobre la mesa, ¿vale? Entonces, estos son los números que te doy para que los tengas en mente. Y es, en el supuesto caso de que el equipo vaya a gestionar de closers, vaya a gestionar los formularios, lo ideal es que los closers cada uno individualmente gestionen 20 leads por día, aproximadamente. Y es bastante, ¿vale? De hecho, 15 es mejor, es más interesante. ¿Por qué? Porque si le damos demasiados leads a cada closer, se siente como un poco la fiesta de la espuma, por decirlo así. Entonces, no van a darle el mismo cariño a esos leads que si le damos menos. Esto es evidente, ¿no? Luego, a nivel de llamadas, de reuniones por día, lo interesante es que cada closer gestione entre 8 y 10.
Hay closers que, si son muy killers, pues a lo mejor quieren llevar más, ¿no? 12 reuniones, 14 reuniones. Está genial, pero tienes que tener en cuenta que el rendimiento de esa persona va a disminuir en cuanto vayan avanzando los días, ¿no? Entonces, 8 son pocas, 10 lo veo algo más normal, 12 14 es algo que es menos sostenible, máximo van a aguantar rindiendo bien 2 días, 3 días máximo. Y aquí la clave está también que ante la duda, ficha un equipo de reservas. Es decir, cuando tú estés haciendo lo que es la captación del equipo, que ahora lo voy a explicar, avisa a ciertos perfiles que por lo que sea no consideres que quieres poner en el primer equipo y los pones en el equipo de reservas, lo que sería como el banquillo, ¿no? Simbolizando un equipo de fútbol. Entonces, ahí te aseguras de que si por lo que sea estos números que estamos aquí estimando, cuando llegamos a la parte de la acción, de que hay que contactar a los leads, si vemos que tenemos, me lo invento, 5 closers y que en vez de tener 100 leads, que sería, ¿no? Pues 5 por 20 serían 100 leads por día, tenemos, me lo invento, 150 leads, pues oye, tenemos un par de reservas, dos, tres reservas, los metemos y ya está, ¿vale? Y así te cubres las espaldas ante estas situaciones. El equipo de reservas es algo súper, súper recomendable, sobre todo para curarte en salud y que te asegures de que tu lanzamiento va a funcionar bien. Aquí también aclararlo, ¿no? Que realmente, o sea, el equipo de closers depende mucho de cómo lo entrenes, te va a dar un mejor rendimiento con estos porcentajes o peor, ¿vale? Ahora vamos a explicar esa parte. Lo digo porque hay mucha gente que piensa que es una cuestión de, o sea, el closer es bueno, el closer es malo y evitamos la parte también de cómo le hemos entrenado, que eso es excesivamente importante. Entonces vamos a la parte de cuánto les pagas y cómo saber qué es justo, qué no es justo, ya no solo por a nivel porcentual, que imagino que si estás viendo esto, un mínimo entiendes de lo que vamos a hablar, pues un 8 o un 10%, lo que quieras, sino entender en qué situación está tu proyecto para ver si le va a parecer o no le va a parecer atractivo al closer lo que le vas a proponer, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer aquí es en qué situación está tu proyecto. Depende de esto, podrás poner unas mejores o peores condiciones, ¿vale? Entonces, si acaba de empezar el proyecto, tienes que cuestionarte si quieres A-players o no. Consideramos A-players básicamente un closer que tenga experiencia, es decir, que no empezase ayer, que sea profesional, que esto pues se da por hecho, pero lo recalco porque yo esto lo menciono muchísimo en todas las personas en las que formo en ventas o ayudo en ventas, de, tío, sé profesional, porque ya te va a hacer ganar muchísimos puntos frente a la competencia, eso de primeras. Y luego que tenga resultados demostrables, ¿no? Básicamente que estás yendo un poco más a lo seguro en lo que refiere a esas personas que vas a meter, ¿no? Entonces, si los quieres, es decir, si tu proyecto es nuevo, acaba de empezar, es tu primer lanzamiento, lo que sea, y quieres A-players, sí, tienes que pagarles muy bien. Es decir, esa persona tiene que hacer una balanza. Si es bueno, va a tener muchas oportunidades laborales sobre la mesa. Entonces, tiene que hacer una balanza y ver tu proyecto, pese a la inseguridad de que sea nuevo, como una mejor opción que, por ejemplo, otro lanzamiento que le vayan a ofrecer para las mismas fechas, ¿no? Entonces, ponle una comisión alta, ponle un 10% de comisión, por ejemplo, que es una comisión que se ve poco en lanzamientos, ponle incentivos por conseguir objetivos, por conseguir número de ventas, X porcentajes de facturación, lo que sea, y dale descualificados. Evidentemente, no le pongas a coger 10 llamadas al día y que 8 sean descualificadas, ¿vale? Y así vas a poder atraer a estos perfiles, principalmente. Si te da igual que no sean A-players, y con me da igual no me refiero a que no quieras que tu equipo sea bueno, sino que me refiero a que te da igual a lo mejor hacer un ejercicio extra en formarles o simplemente, digamos, pues eso, ¿no? Que no quieras a Cristiano, sino que con un jugador de segunda al que tú le des cariño, que esté comprometido, te sobra, también puedes perfectamente. Y de hecho, todos los A-players en algún momento han tenido que no ser A-players, o sea que no es nada arriesgado. Si tienes buen olfato para fichar a gente, mucho más sencillo. Puedes apretar un poquito más las condiciones, porque estos perfiles, pues bueno, digamos que no te van a exigir tanto de primeras, no te van a, ahí está, no te van a exigir tanto de primeras como alguien que ya tenga experiencia, que sepa que, oye, pues que puede pedir más dinero donde sea y se lo van a dar, ¿no? Entonces aquí puedes apretar un poquito más a nivel comisiones, en formato lanzamiento, un 6 un 8%, un 6 es bastante bajo, siendo sincero, o sea, se va a desmotivar bastante aquí el perfil. También depende de tu ticket, evidentemente, si vendes un ticket de 5.000 euros, un 6% sigue siendo una buena comisión. Si vendes un ticket de 1.000 euros, un 6% pues es muy poquito, ¿vale? Puedes no poner incentivos y ahorrarte esa parte del departamento comercial, o puedes tener un funnel un poquito más guerrero. A lo que me refiero es que pues, no hayan leads súper cualificados y que los porcentajes de conversión, justamente los que hablábamos aquí, que oscilen más al 20% más que al 40%, ¿no? Que eso también pues, va a ser algo que a un top player no le va a gustar, ¿vale? Eso es lo primero, para que lo tengas claro. Y si tu proyecto ya tiene track record, es decir, si has hecho algún lanzamiento, si ya tienes métricas anteriores, aquí tienes que plantearte qué expectativa de ganancia quieres que tenga tu equipo.
¿A qué me refiero? Que no es lo mismo facturar 200.000 euros, por ejemplo, con tu lanzamiento, que 50.000. Para un closer, bajo mi punto de vista, que se gane 3.000 euros en 2 semanas de trabajo intenso, está bien. O sea, tampoco ese closer no es una profesión para hacerse multimillonario, pero sí que te puede, pues eso, tener un trabajo muy bien pagado, ¿no? Entonces, con esto es más que suficiente. Así que haz una ingeniería inversa y mira, a ver, oye, o sea, haz esto básicamente, cuántos closers necesito y divide el objetivo de facturación, si son 200.000, pues 200.000, entre o sea, los miembros del equipo que quieras tener. Y si va a durar 2 semanas, pues por ejemplo, trata que eso, que puedan tener una ganancia de 2, 3, 4.000 euros al mes. O sea, perdón, en 2 semanas más o menos. Entonces, si es un gran objetivo de facturación, básicamente puedes ajustar más el porcentaje. Y si tu facturación, pese a ya haber hecho algún lanzamiento antes, va a ser inferior al 50%, perdón, uy, al 50%, inferior a 50.000, pues tienes que hacerte la misma pregunta que arriba, ¿no? De ¿quieres A-players o te da igual? ¿No? Que es básicamente esto, ¿no? Pues los quieres, lo mismo, ¿no? Entonces, con esto, claro, ya al menos tienes como un análisis rápido de cuál es tu proyecto, cuál es tu situación y qué estás dispuesto a dar o no dar. O sea, un closer que sea bueno, a un lanzamiento que sea nuevo, como le quieras ajustar las comisiones un poquito, si tiene experiencia, tiene dos oportunidades sobre la mesa, te va a decir que hasta luego. Entonces, que no te pique pagarle un 2% más si te puedes asegurar de tener un buen closer en el equipo. Parece evidente, pero es mi punto de vista, ¿no? Oye, que tienes lo que sea, algún closer de confianza o simplemente te da un poquito más igual que tenga o no tenga experiencia, pues le puedes pagar un poquito menos y no pasa nada. Pero yo no recomiendo querer ahorrarte dinero en el departamento comercial porque si el equipo comercial se desmotiva, va a vender menos y te va a salir a la larga menos rentable, ¿vale? Justo hilando lo que estaba diciendo de la parte de la motivación, entran en el juego los incentivos. Todo el mundo sabe lo que es un incentivo, ¿no? Pues básicamente es como ponerle la zanahoria a la persona aquí delante para que corra detrás de la zanahoria mientras pues consigues tú el objetivo que quieres, ¿no? Hay dos cosas importantes y son, primero, cuándo los debes sacar estos incentivos y cuánto presupuesto destinar, que esto ya es más personal realmente, ¿no? El cuándo, hazlo en momentos estratégicos. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, has hecho un webinar el martes, pues el miércoles, el jueves, el viernes se va a vender bastante, pero justamente sábado y domingo va a costar un poquito más. Entonces, si tú coges, sí, viernes por la noche o sábado por la mañana a primera hora, recomendable que sea el viernes a la noche, lanzas un incentivo que sea goloso, por ejemplo, oye, 1.000 euros al que me lo invento, más ventas metas de fin de semana, pues te aseguro que el closer que a lo mejor que se había pensado en cerrarse calendario el sábado y el domingo ocurra lo mínimo posible, a lo mejor se motiva, ¿no? Entonces, por eso digo que sea en momentos estratégicos. No lances un incentivo el día después del webinar, porque los closers ya están motivados. Lánzalo en esos momentos que psicológicamente cuesta un poquito más, digamos, mantenerse duro, ¿no? Y ahora también para desbloquear cuellos de botella. ¿A qué me refiero? Imagínate que estás teniendo un problema en el lanzamiento y tú ves que, oye, se os han dado un montón de formularios, pero está costando mucho que los closers agenden esos formularios, ¿no? Es decir, que saquen reuniones. Pues tú puedes coger y decir, vale, estoy viendo este problema, voy a poner un incentivo que sea grande, a lo mejor no 1.000 euros, no tiene por qué ser 1.000 euros, 500 euros, pero que motive. Oye, quien más porcentaje de agendación consiga en las próximas 48 horas se lo lleva. Entonces, lo que vas a hacer básicamente es que todos los closers se van a volver locos por aumentar ese porcentaje de agendación para llevarse el incentivo. Entonces, luego, cuando pasen esas 48 horas, va a ser tan sencillo como ver el equipo, ver quién ha conseguido superar las métricas y mejorar justamente ese cuello de botella. Te sientas con él, le preguntas qué ha hecho, aterrizas unos SOPs, unos procesos de lo que ha hecho esa persona, coges al resto del equipo y le dices, oye, a partir de ahora todos vais a hacer esto. Entonces, si has invertido X dinero en que el equipo piense por ti y te dé la solución, pero si tú eres suficientemente inteligente como para, digamos, recibir esa información y luego plantarla al resto del equipo, te vas a ir rentable a corto plazo, realmente. A nivel de presupuesto, por pasar al siguiente punto, es importante que sea una cantidad que les mueva y que sea rápido. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, tienen un potencial de ganancia de 3.000 euros en el lanzamiento y tú coges y les pones un incentivo que sea de 100 euros, les va a dar igual, o sea, no les va a motivar tanto, ¿no? Pero si les pones 1.000 euros, te aseguro vamos, que no van a dormir por la noche. Y con que sea rápido me refiero a que es importante que sea un objetivo que se pueda conseguir eso en un día, en 2 días, para que tengan como esa zanahoria siempre ahí presente, ¿vale? Vale, entonces con la parte de los incentivos clara, esto evidentemente pues tienes que ajustarlo también hasta donde tú lo quieras llevar, la parte de dar dinero, pero es importante porque va a hacer que
que ganen mucho más dinero. Hemos visto cuántos closers necesitas, hemos visto cómo pagarles, cómo incentivarles durante el lanzamiento. Una parte súper importante, y aquí he visto en el sector que hay un montón de desconocimiento y de formas de hacerlo mal, es el training del equipo. Esto es lo mismo que un calendario de contenido, pero en vez de contenido, que sea de ventas. ¿A qué me refiero? A que tienes que planificar tu proyecto y tienes que planificar el cómo ese equipo se va a preparar y qué va a pasar en cada momento para que luego lleguen preparados al lanzamiento. Esto no solo va a cumplir la función de que el equipo realmente esté más preparado, sino que también vas a demostrar muchísima más profesionalidad a tu equipo de ventas. Esto la mayoría de departamentos comerciales del sector de los infoproductos no lo tienen. La mayoría de infoproductores no tienen esto bien desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra un closer a tu proyecto y ve que tienes un desastre montado ahí, inmediatamente baja la percepción de profesionalidad dentro del proyecto y por consecuencia los estándares de tu equipo van a bajar, porque si no tienes ni siquiera un proceso de onboarding, ¿cómo procuras que el closer sea súper profesional si no eres ni tú? ¿No? Entonces, esto es súper importante, siéntate, no tienes que dedicar muchísimo tiempo, pero si al menos plasma todo esto, ¿no? Sácate un calendario y calendariza. Oye, este día vamos a hacer el onboarding, este día vamos a hacer roleplay, este también, este training, este día te voy a explicar el producto, este día te voy a dar acceso a CRM, etcétera, ¿no? Evidentemente, cuanto más grupal sea mejor, pero ahora voy a poner también un poco las situaciones, pero aquí, para que te hagas como un checklist rápido de qué es lo que tiene que pasar. Primero, recluta al equipo, es decir, entrevistas, firma de contratos, básicamente elegir a qué personas necesitas. Sesiones iniciales, es decir, establecer KPIs, establecer expectativas de cada uno de los miembros del equipo, timings para el lanzamiento, para que todo el mundo tenga claridad y se organice. Esto es súper importante, que mucha gente ni siquiera lo hace. Luego, contexto del proyecto, es decir, comentar si ya tenemos esta información o ya sabemos ciertas cosas, avatares, objeciones comunes, casos de éxito del producto. Aquí, por ejemplo, si tenéis o vuestro cliente o vosotros mismos contenido en formato largo, podcast, vídeos tipo curso gratis en YouTube o lo que sea, que el equipo de ventas lo consuma. Porque eso lo que le va a hacer es que le salgan dudas y luego se empezar a interiorizar el proyecto y a entender básicamente lo que va a vender, que es súper importante. Explicación del producto, esto no lo dejéis a libre albedrío. Decidle a los closers cómo tienen que explicar el producto de la forma más efectiva posible. Guión, o no guión, sino estructura de las llamadas de venta. Roleplays, revisión de llamadas de venta, tanto previas como incluso si hacéis preventa de esas llamadas de preventa. Eso es un punto a favor súper interesante de aprovechar. Accesos técnicos, es decir, pues Slack si utilizáis, CRM, el que sea y demás, y luego lo que es el salto terreno de juego, ¿no? Pero si cogéis todo esto y lo calendarizáis aquí, pues por ejemplo todos los roleplays, decir, oye, pues los martes y los jueves a esta hora tenemos roleplay grupales, perfecto. Luego, esta semana, la semana 4 vamos a hacer una sesión en directo en la que vamos a explicar el producto. Perfecto. Este día vamos a tener una sesión en directo con el infoproductor para que le conozcáis lo que sea, ¿no? Y esto sobre todo es de cara al equipo, ni siquiera estamos metiéndonos en la parte tuya interna como gestor de esto, ya seas el director comercial o ya seas el propio infoproductor, de lo que tiene que ir pasando también para que esto se dé a tiempo, ¿no? Pero esto es para el equipo. Aquí consejos, formatos para el training. Primero que para equipos pequeños, es decir, que sean 4 o 5 closes para el lanzamiento, si es más 1 a 1, merece la pena, es decir, que sacáis unos a unos para los roleplays y demás. Si es para equipos más grandes, que sean de más de 8 personas, pues aquí realmente si lo hacéis grupal o maximizáis, como pongo aquí, las grabaciones, mejor. Es decir, si tenéis que explicar el guión de venta o la estructura de venta, grabaros un loom denso y que todo el mundo se lo vea. Si tenéis que explicar el producto, grabaros un loom denso y que todo el mundo se lo vea. No hace falta que lo hagáis 1 a 1 o todo en directo porque os va a limitar bastante. Luego aquí importante que crees un roadmap y que lo compartes con el equipo y que calendarices todo. O sea, si al equipo le das la claridad de qué es lo que va a pasar en cada momento, te vas a ahorrar muchos disgustos y muchos imprevistos si les dices, oye, para este día tienes que tener esto claro, para este día tienes que tener esto claro, etcétera, etcétera. Vas a asegurarte de que todo el equipo está alineado y que todo el mundo va por el mismo camino y va a ser muy tangible medir si alguien se está quedando por detrás o no. ¿Vale? Pues bueno, con esta parte clara, vamos a pasar a lo último que me parece súper interesante, sobre todo para que tengas una buena organización interna de lo que es el proyecto. ¿A qué me refiero? Que la mayoría de proyectos de infoproductos ni siquiera tienen esto, la mayoría de departamentos comerciales. Esto es algo extremadamente básico, parece hasta tonto, me voy a mover por aquí,
pero te va a ahorrar muchísimo trabajo. De corazón te lo digo, si dedicas media hora a preparar esto, media hora no, realmente vas a tardar un poquito más, pero una tarde en preparar esto para tu equipo antes del lanzamiento, ¿vale? Esto es un documento madre que básicamente lo que aquí, el objetivo de esto es que aquí alojes absolutamente toda la información de tu proyecto, sobre todo para el departamento de ventas. Que cuando hagas onboardings, que cuando actualices algo de información nueva, que cuando simplemente onboardes al nuevo perfil, no tengas que darle acceso a 3.000 documentos, no tengas que mandarle 4.000 looms, no tengas que mandarle ahí por WhatsApp de forma súper cutre, yo que sé, accesos al CRM, sino que lo tengas todo aquí, ¿vale? Entonces, tan simple como coger todas las áreas del proyecto y tangibilizarlas. Oferta, coge todas las ofertas que tengas y escríbelas aquí. Coge también, graba tu loom como este y lo pones aquí arriba del todo, pones el loom, no sé por qué se me han puesto las letras árabes, no pasa nada. Básicamente te grabas un loom, lo pones arriba del todo y así el equipo lo puede ver sin necesidad de que tú tengas que repetirte una y otra y otra y otra vez, sino que simplemente lo haces una vez y ya está. Con el guión de venta es lo mismo. Si tienes diferentes guiones para diferentes tipos de leads o diferentes tipos de producto, igual. Lo pones, creas el guión, loom, listo. Lo mismo con los avatares, es decir, el proyecto tuyo generalmente tendrá dos, tres avatares diferentes que te van a comprar. Explícalos y explica también cómo abordarlos. Te va a ayudar mucho también para que el equipo se interiorice con esto. Mensajería, es decir, qué mensajes tiene que enviar el equipo de ventas según qué situación, ¿no? Pues si es un no-show, si lead agenda, lo que sea, ¿no? Todo. Según el funnel que se siga, formulario, Calendly. También, ponlo aquí, aterrízalo y te vas a evitar también mucho trabajo. Casos de éxito documentados para que el equipo pueda tanto consumirlos como compartirlos con los leads, recursos, podcasts, entrevistas, etcétera, de lo que sois vosotros o vuestro cliente o productor. Luego llamadas de venta que hayan salido bien, por ejemplo, con un tipo de avatar o resolviendo algún tipo de objeción, para que el equipo pueda acudir a esto sin tener que preguntaros. Objeciones típicas que recibáis en el proyecto, pues tengo que pensarlo, competencia, escala, las que sean ponerlas, cómo solventarlas a nivel script y si tenéis algún ejemplo también lo podéis poner. Métodos de pago, todo clarito y luego accesos igual. Todo clarito también para que todo el mundo tenga acceso desde un mismo documento, compartís esto y ya está. Si alguien quiere que le pase esto, que me escriba por Instagram, Mario Er, sin ningún problema y se lo envío que me da igual. O lo creas tú mismo en 3 minutos que no vas a tardar más, ¿vale? Entonces, realmente esto es todo por el vídeo que quería hacer. Me parece que es una información bastante interesante que es básica según por donde la mires, sobre todo si pues llevas ya 2 años dedicándote a esto. Pero espero que te haya ayudado. Cualquier duda que tengas con el tema me preguntas sin ningún problema por Instagram y veo si te puedo ayudar o simplemente pues aconsejarte. Y nada, espero que te haya servido. Cualquier duda me comentas respecto a departamentos de venta y nada, un abrazo. Chao.